El modelo de asignación de precios de equilibrio de activos de capital. Esta más que todo es una herramienta fundamental para las finanzas. Esta se va a utilizar para lo que es la determinación, la relación en lo que es el rendimiento esperado de una inversión y su riesgo asociado dentro de la inversión. Algunos conceptos clave dentro de lo que es el rendimiento y riesgo. Vamos a ver primeramente lo que es el rendimiento esperado, que en este caso va a ser el retorno que los inversores están esperando por una inversión que ellos están realizando. Otro concepto clave podemos ver lo que es la varianza y la desviación estándar, que esto más que todo es una medida de sensibilidad, eso del rendimiento de la inversión. Esto va a medir lo que es la volatilidad del rendimiento dentro de un instrumento. Y como otro concepto clave, vamos a ver lo que es la covarianza y la correlación dentro de los instrumentos. Esto más que todo va a medir lo que es la relación entre dos instrumentos dentro de un portafolio. ¿Ya? Entonces, estos son algunos conceptos clave que nos va a servir más que todo para el análisis del rendimiento y riesgo que va a tener una acción. Vamos a ver primeramente lo que es nuestro rendimiento esperado, donde vamos a mencionar que el rendimiento esperado es un concepto fundamental más que todo en la teoría financiera y en lo que es la inversión. Esto va a representar la ganancia de un promedio anticipado de una inversión. Esto sobre un tiempo determinado. También podemos decir que el rendimiento esperado va a ser una estimación basada en probabilidades. Estos de diferentes resultados posibles que podemos tener dentro de una acción y sus correspondientes rendimientos que va a tener cada uno. Para hallar lo que es el cálculo del rendimiento esperado, vamos a ver qué es la sumatoria de lo que es nuestro rendimiento esperado. Va a ser igual a la sumatoria de lo que es la probabilidad de cada resultado y esto multiplicado por el rendimiento de cada resultado que vamos a obtener. Como ya hemos visto un poquito de teoría de lo que es el rendimiento y el riesgo, vamos a pasar a la resolución de un ejercicio donde vamos a presentar el primer ejercicio de la guía. Vamos a decir que es una actividad de nuestro capítulo 4 titulado Rendimiento y Riesgo. Como los datos nos mencionan, teniendo los rendimientos de las acciones de las empresas, en este caso Osito y Polar, que estas son productoras de frazadas. Dentro de estas dos empresas, vamos a decir que vamos a tener diferentes escenarios, que para el caso, como primer escenario, vamos a tener un escenario de depresión, un escenario de recesión y un escenario normal y un escenario de auge. Primeramente, para la empresa Polar, en un escenario de depresión, vamos a tener menos 12% de rendimiento. En un escenario de recesión, un 8%, en un escenario normal, un 23%, y en un escenario de auge, un 35%. Mientras que en la empresa Osito, vamos a tener lo que es en un escenario de depresión, menos 10%, en un escenario de recesión, un 9%,
en un escenario normal un 25% y en un escenario de auge un 38% de rendimiento. Teniendo ya los datos de los rendimientos en diferentes escenarios de ambas empresas, primeramente en este caso nos está pidiendo calcular lo que es el rendimiento esperado. Entonces, para hallar el rendimiento esperado, primeramente vamos a decir que el rendimiento va a ser igual a la división de la sumatoria de todos los escenarios. Esto dividido entre el número de escenarios que vamos a tener. Ya, una vez que ya tenemos una fórmula, vamos a reemplazar los datos donde en la división vamos a realizar la sumatoria primeramente de los escenarios, que para el rendimiento de polar va a ser el siguiente. Va a ser el menos 12 más 8 más 23 y más 35. Esto dividido entre el número de escenarios que tenemos dentro del ejercicio, que en este caso son 4 escenarios que estamos teniendo y lo estamos dividiendo en un 4. Realizando la división, vamos a decir que el rendimiento de polar tiene un valor del 13,5%. Igualmente vamos a realizar lo que es para el rendimiento para la empresa Osito, donde igualmente va a ser la sumatoria de los diferentes escenarios y esto dividido entre el número de escenarios que tenemos en el ejercicio, que para la empresa Osito va a ser la siguiente. Va a ser la división de la sumatoria de menos 10, más 9, más 25 y más 38. Esto dividido entre 4, ya que tenemos 4 escenarios dentro del ejercicio. Realizando la división de esta, vamos a decir que el rendimiento de Osito va a tener un valor del 15,5%. Entonces, como ya tenemos el rendimiento de ambas empresas, como un inciso B, nos está mencionando que con los datos de rendimiento que hemos obtenido, ¿en qué empresa nos convendría invertir? Entonces, como una respuesta, vamos a decir que nosotros invertiríamos más que todo en lo que es una empresa Osito, debido a que tiene un mayor rendimiento, según los datos disponibles que hemos obtenido. Entonces, como respuesta, vamos a decir que nosotros vamos a invertir en la empresa Osito, ya que nos está dando o nos está brindando lo que es un rendimiento mayor con la empresa Polar. ¿Hasta ahí se ha entendido, compañeros, o tienen alguna duda? Ya. Entonces, como un inciso C dentro de la guía, nos está pidiendo, en este caso, ya calcular el nivel de riesgo para ambas empresas. Primeramente, vamos a calcular el riesgo, más que todo, de la empresa Polar y después vamos a calcular de la empresa Osito. En este caso, vamos a copiar primeramente los escenarios que tenemos, que en el ejercicio son 4, la depresión, la recesión, un escenario normal y un escenario de auge, y los rendimientos que nos han dado en un inicio, que para el caso de Polar es el menos 12%, 8%, 23% y un 35%. Y esto va, y seguidamente vamos a realizar lo que es el cálculo del rendimiento que hemos obtenido menos el rendimiento promedio. Entonces vamos a decir que la resta de esto nos va a dar un resultado de menos 25,5%, que es la resta del menos 12%. Y esto lo vamos a
restar con el rendimiento promedio que hemos obtenido, que para el caso es el 13,5%, que eso nos está dando un resultado del menos 25,50%. Vamos a hacer lo mismo para el siguiente escenario, que nos va a dar un resultado de menos 5,50%, que en este caso estamos realizando la resta del 8% menos el 13,5%, que eso nos está dando un resultado del menos 5,50%. Para el escenario normal vamos a realizar lo mismo, que para el caso va a ser la resta del 23% menos el 13,5%, que nos está dando un resultado de 9,50%. Y para un escenario de auge nos está dando un resultado del 21,50%, que va a ser la resta del 35% menos el rendimiento que hemos obtenido, que es el 13,5%. Una vez que ya tenemos lo que es los resultados, vamos a proceder a elevar estos resultados al cuadrado. Entonces, el menos 25,50% elevado al cuadrado nos va a dar un resultado del 0,065. Seguidamente vamos a seguir elevando este resultado que hemos obtenido del menos del 5,50% elevado al cuadrado, nos está dando un resultado del 0,0030. Vamos a hacer lo mismo con el 9,50, que nos va a dar un resultado del 0,0090, y por último vamos a elevar al cuadrado lo que es el 21,50%, que nos está dando un resultado del 0,046 con 2. Una vez que ya tenemos todo eso elevado al cuadrado, vamos a realizar la suma de la columna, que para el caso, para la empresa Polar, vamos a decir que la sumatoria de toda esta columna tiene un valor de 0,233. Una vez que nosotros ya tengamos esa sumatoria, vamos a hallar lo que es nuestra varianza. Entonces, vamos a decir que la varianza de Polar va a ser igual a la división de la sumatoria que hemos obtenido, que para la empresa Polar va a ser el 0,233, y eso dividido entre el número de escenarios que tenemos en el ejercicio, que en este caso son 4 escenarios. Entonces, por eso lo estamos dividiendo entre 4. La división de esta nos va a dar un total del 0,03075, que eso va a ser nuestra varianza. Ahora, para hallar nuestro riesgo para la empresa Polar, vamos a decir que la desviación de Polar, o esa también ya va a ser nuestro riesgo para la empresa, va a ser la raíz cuadrada de la varianza. Entonces vamos a poner el resultado que hemos obtenido en una raíz. Eso nos va a dar un resultado del 0,1756, que multiplicándolo por 100 nos está dando un resultado del 17,56. Ya este 17,56 es el riesgo que tiene invertir para la empresa Polar. Entonces ese resultado o ese porcentaje ya es nuestro riesgo. ¿Ya? Eso ya sería para la empresa Polar. Lo mismo vamos a hacer para la empresa Osito, donde vamos a copiar de igual manera nuestros escenarios y los rendimientos que nos están dando en el ejercicio, que para el caso de Osito, para un escenario de depresión es menos 10, para un escenario de recesión un 9%, para un escenario normal un 25% y para un escenario de auge un 38%.
Igualmente vamos a realizar lo que es la resta del rendimiento que nos están dando menos el rendimiento promedio que ya hemos sacado, que para este caso, para la empresa Osito, tiene un valor del 15,5%. Entonces, para un escenario de depresión va a ser la resta del menos 10% menos el 15,5%, que eso nos está dando un resultado de lo que es el 25,50. Esto negativo. Igualmente vamos a realizar lo mismo para un escenario de recesión, donde va a ser la resta del 9% menos el 15,5%, que nos está dando un resultado de negativo 6,50%. Lo mismo vamos a hacer para un escenario normal, donde va a ser la resta del 25% menos el 15,5%, que nos da un resultado del 9,50%. Y también lo mismo para un escenario de auge, que va a ser la resta del 38% menos el 15,5%, que nos va a dar un resultado del 22,50%. Una vez que ya hemos realizado la resta del rendimiento menos el rendimiento promedio, vamos a elevar al cuadrado lo que es nuestros resultados, que para este caso vamos a elevar el menos 25,50% elevado al cuadrado, nos va a dar un resultado del 0,065025. Para un escenario de recesión, igualmente lo estamos elevando al cuadrado, el resultado, que nos está dando un resultado del 0,004225. Igual vamos a elevarlo para un escenario normal, que nos va a dar un resultado de 0,009025, y para un escenario lo mismo. Y esta nos va a dar un resultado del 0,050625. Una vez que ya hemos elevado todo esto lo que al cuadrado, vamos a realizar la suma de la columna, que para la empresa Osito vamos a decir que va a tener un valor del 0,1289. Una vez que ya hemos realizado lo que es la sumatoria de toda esta columna, vamos a hallar lo que es nuestra varianza. Entonces vamos a decir que la varianza para la empresa Osito va a ser igual a la sumatoria que hemos obtenido de la columna, que en este caso es el 0,1289. Esto dividido entre el número de escenarios que tenemos en el ejercicio, que para el caso es 4. Ya teniendo lo que es la división, vamos a decir que nuestra varianza para la empresa Osito va a tener un valor del 0,032225. Una vez que ya tengamos nuestra varianza del ejercicio, vamos a realizar la desviación estándar, que para nosotros va a representar lo que es nuestro riesgo para esta inversión. Nuestra desviación estándar va a ser la raíz cuadrada de la varianza. Entonces vamos a decir que la desviación va a ser igual a la raíz del 0,03225, que es nuestra varianza. La raíz de esta nos está dando un resultado del 0,1795, que multiplicándolo por 100 nos va a dar un resultado del 17,95%, que para el caso la desviación nos brinda lo que es el riesgo de la inversión. Como ya tenemos el riesgo para ambas empresas y también nuestro rendimiento promedio que ya hemos hallado en un inicio, vamos a realizar lo que es un breve resumen para el ejercicio, donde vamos a decir que Polar, para este caso,
vamos a tener un riesgo del 17,56% que está acá y un rendimiento promedio del 13,5%. Mientras que para la empresa Osito vamos a decir que nuestro riesgo va a tener un valor del 17,95 y un rendimiento del 15,5%. Ya teniendo lo que es un resumen para ambas empresas, como un inciso D, nos está pidiendo o nos está preguntando en qué empresa ya invertiríamos. En este caso, vamos a decir que nosotros podemos invertir en lo que es la empresa Osito, ya que en esta nos está dando un rendimiento mayor, pero también nos está dando un mayor riesgo. Y para la empresa Osito nos está dando lo que es un menor rendimiento, pero así también nos está dando un menor riesgo. Esto ya va a depender de cada inversor en qué empresa ya invertiría. Si yo voy a ser un inversor que va a querer mayor ganancia, voy a invertir en la empresa Osito. Mientras, si yo como inversor no voy a querer perder mi inversión, voy a ya invertir más que todo en lo que es la empresa Polar. Entonces, para esto, vamos a hallar lo que es el nivel de riesgo, donde vamos a decir que para la empresa Polar va a ser igual al rendimiento promedio que ya tenemos sobre su riesgo. Entonces, el rendimiento promedio para Polar va a ser el 13,5%, esto dividido entre su riesgo, que es el 17,56%, que la división nos está dando un resultado del 0,77. Lo mismo vamos a realizar para la empresa Osito, donde vamos a decir que va a ser la división del rendimiento promedio que hemos obtenido sobre su riesgo. Para la empresa Osito nuestro rendimiento es el 15,5% y el riesgo del 17,95%, que esta nos está dando un resultado del 0,86. Entonces nosotros, como una breve conclusión, vamos a decir que se tomaría la decisión en invertir en Osito, ya que en base a la información que hemos obtenido, ofrece un rendimiento superior con una compensación de riesgo del más del 1%. Pero como les mencioné, ya va a depender de cada inversor, depende cómo ellos van a querer el rendimiento que están buscando o que quieren obtener. Ya, ya para este ejercicio vamos a realizar lo que es el grado de error para cada empresa, tanto para Polar y como para Osito, donde para la empresa Polar el riesgo, es un 17,56 y para la empresa Osito nuestro riesgo es el 17,95. Primeramente vamos a hallar el grado de error para lo que es la empresa Polar, donde nos está dando un rendimiento esperado del 13,5. Entonces vamos a sacar el 17,56% del 13,5%, que nos va a dar un resultado del 2,3625. Eso lo estamos sacando del porcentaje, que es el 17,56. Y eso lo estamos multiplicando por lo que es el rendimiento esperado que estamos que hemos hallado en un inicio. Y eso nos está dando un resultado del 2,3625. Entonces vamos a decir que vamos a restar para obtener el rango mínimo
y un rango máximo. Para hallar el rango mínimo y el rango máximo, vamos a decir que para hallar primeramente el rango mínimo va a ser la resta del rendimiento esperado, que es el 13,5%. Eso lo estamos restando con el porcentaje que hemos hallado, que es el 2,36,25. Y eso nos está dando un resultado del 11,14%. Y para hallar lo que es el rango máximo, esta va a ser la sumatoria del rendimiento, que es el 13,5%, pero esta vez ya sumado el 2,36,25%, que eso ya nos está dando un resultado del 15,86%. Entonces estamos hallando lo que son sus rangos mínimos y sus rangos máximos para la empresa Polar. Seguidamente igual vamos a hallar lo que es el grado de error, pero para este caso ya va a ser para el caso de Osito, donde vamos a tener un rendimiento del 15,5%. Y igualmente vamos a sacar el 17,95 del 15,5%, que para este caso va a ser el 0,1795 multiplicado por el rendimiento, que es el 15,5%, que nos está dando un resultado del 2,78. Entonces, en este caso, igual vamos a hallar lo que son sus rangos. Para su rango mínimo, vamos a decir que va a ser la resta del rendimiento, que va a ser del 15,5%, menos el 2,78 que hemos hallado. Eso va a ser su rango mínimo, mientras que en el rango máximo ya va a ser la sumatoria de esto. Es decir, va a ser el rendimiento del 15,5% más el 2,78%, que nos va a dar un resultado del 18,28%. Hasta ahí sería lo que es el grado de error para estas dos empresas. Entonces, como ya tenemos las acciones de la empresa tanto de Polar y Parosito, vamos a hallar lo que es la covarianza y la correlación de estas dos empresas, donde en esta primeramente vamos a copiar lo que es los resultados que hemos obtenido en la primera tablita, que es para la empresa Polar, y también en la segunda tablita que hemos realizado para la empresa Osito. Entonces, vamos a realizar la multiplicación de lo que es el rendimiento de Osito y el rendimiento promedio de esta. Y eso también multiplicado por el rendimiento de Polar y por el rendimiento promedio que hemos obtenido de esta. La multiplicación de ambas columnas nos está dando un resultado del 0,65. Para un escenario de recesión, la multiplicación de estas columnas nos está dando un resultado del 0,04. Para un escenario normal, un resultado del 0,009, y para un escenario de auge, un 0,048. Como ya hemos multiplicado lo que son las columnas, vamos a realizar la sumatoria de esta. Y nos está dando un resultado del 0,126. Como ya tenemos la sumatoria de esta, vamos a proceder a hallar la covarianza tanto para la empresa Polar y para la empresa Osito, donde vamos a decir que la covarianza va a ser igual a la división de la sumatoria que hemos obtenido, que para este caso es el 0,126,
y esto dividido entre el número de escenarios que tenemos, que en este caso es 4. La división de ambas nos está dando un resultado del 0,0315. Como ya tenemos lo que es la covarianza, vamos a proceder a hallar lo que es la correlación para ambas empresas, donde la correlación va a ser igual a la covarianza, que lo hemos hallado hace un ratito. Esto dividido, por la multiplicación de ambos riesgos que tienen ambas empresas, que para el caso de Polar tiene un riesgo del 17,56%, que esto dividido entre 100 va a ser el 0,1756 y multiplicado por el riesgo de Osito, que es el 0,1795. La división de esta nos está dando una correlación del 0,99, 93, 59, 14, 11. Entonces, este resultado nos quiere decir que ambas empresas van a tener una relación estrecha. ¿Ya? Eso sería lo que es la resolución del primer ejercicio de la guía. Espero se haya entendido y si tienen dudas me la pueden decir, por favor. ¿O está entendido, compañeros? Eso sería lo que es la resolución del primer ejercicio. No sé si ya han avanzado lo que es el portafolio. ¿Alguien me puede decir, por favor? Ya, entonces, el día martes vamos a realizar lo que ya es el portafolio para ambas empresas, o cuando tenemos ya dos instrumentos. Por el día de hoy, espero se haya entendido este ejercicio. Sé que es un poquito largo y a veces se confunde, pero espero hayan entendido. Entonces, eso sería todo, compañeros, y nos veríamos el día martes. Tengan una buena noche y nos vemos el martes. Hasta luego.